Hola. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Vas a usar diapositiva? Sí, Puedes cargarla ahora mismo si quieres. ok. Bien, entonces empezamos la sesión de historia de la lógica y bueno, damos paso a que Rafael inicie su presentación. Van a ser 20 minutos y 10 de preguntas. Bueno, ¿me escuchan, verdad? Sí, Ya. No sé qué pasó, se salió y se volvió a entrar, pero bueno, estamos acá. Pueden ver mi pantalla si la ven, ¿no es cierto? sí. Ya, bien. Entonces, avanzamos, pues, ¿no? Tenemos 20 minutos, entonces yo voy a, como siempre, usar mi cronómetro, aunque también el señor moderador, por supuesto que me puede avisar, ¿no? Ujú. Te voy a Eh, escribir por el mensaje, por el chat. ya, voy a estar mirando, ¿ya? Ujú. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Saludo pues las exposiciones que han antecedido. A propósito de la cultura lógica, me pareció pues muy relevante. Eh, bueno, ahora vamos a ver un poco de historia de la lógica. En realidad voy a dar algunas ideas sobre lo que es el pensamiento de Juan Bautista Ferro por Chile, a quien ven en pantalla, a quien pues, digamos, la historia no ha sido muy generoso con él, ¿no? Salvo de repente algunas universidades y algunos eventos, ¿sí? Pero no ha sido, digamos, en comparación con Francisco Miro Quesada, alguien tan mencionado o tan recordado. Bueno, eh, este, esta exposición lo que busca es formar conciencia sobre la importancia de historiar las actividades de los lógicos en América Latina. Como se sabe, el 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica por, si no me equivoco, a ver, el nacimiento de Tarski y la muerte de Gödel, ¿sí? El nacimiento de Tarski y la muerte de Gödel ocurrió en 14, entonces se celebra por esa fecha. El primer día de la lógica, el primero, que fue, si no me equivoco, el 2019, eh, el Perú no manifestó casi nada, ¿no? Salvo que alguien sepa, pero eh, no vi nada de parte del Perú, ¿no? No había una organización en todo caso, ¿no? Bueno, ahora sí se ve que hay varios organismos dedicados a esto. Uno de ellos es la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica, pero también hay otros, ¿eh? Lo cual es bueno, lo cual es bueno que haya variedad, que es bueno que haya mucho público, ¿sí? Lo que no es bueno es olvidar a nuestros lógicos, a nuestros pensadores, a nuestros maestros, esos maestros de nuestros maestros cuyos trabajos están escritos y no en el formato del PDF, ¿sí? Habría que hacer dos cosas, ¿no? O bien meternos a esas bibliotecas a las que casi nadie se mete, sobre todo por el COVID, que ya nadie se mueve, o escanearlas, ¿no? Escanear sus trabajos, escanearlos y hacer que sean de circulación. Entonces, por ese motivo hemos investigado a Juan Ferro. Juan Ferro existe, ¿sí? Esto hay que decirlo aunque no lo mencionen. Juan Ferro existe, existió. Fue un profesor de lógica de San Marcos. Fue un profesor, según me cuentan, lo que investigué, muy excéntrico, muy criollo, con un humor que creo que hoy llamaríamos humor negro, un humor negro bastante pronunciado para su época. En ese sentido tiene algo de cínico también. Parece que hablaba, como se dice, sin pelos en la lengua y bueno, eso generaba obviamente polémica, ¿no? Ahora bien, era un profesor de lógica, ¿no? Eso también me parece muy interesante, ¿no? Un profesor de lógica que se desborde en clase, ¿no? Eso es interesante. Bueno, la existencia de Juan Ferro está en textos como la tesis de José Ñique de la Puente, creo que él fue candidato presidencial, me parece. Carlos de Orlegui, que es un historiador de la
filosofía latinoamericana, ¿sí? Y David Sobrevilla, y también el propio Francisco Miro Quesada, ¿no? En un artículo que se llama Filosofemas lo menciona. Curiosamente, este artículo ya no está accesible en internet, ¿no? O sea está accesible si te metes por, como dicen, en caché, ¿no? Ahí está como si fuera parte de un cementerio fantasmal. La carrera académica de Ferro comienza en San Marcos. San Marcos, la decana de América, adelante San Marcos glorioso. Siempre comienza ahí, ¿no? Alguna buena historia comienza y al parecer termina en San Marcos. Bueno, ahí hizo su investigación, ahí hizo su tesis, ahí incluso consiguió a su pareja, ¿no? Imagínate todo lo que te da pues la universidad, te da comida, pareja, estudios, ¿no? ¿Qué más, no? Bueno, Ferro definitivamente fue un tipo brillante, fue parte de la Asociación for Symbolic Logic en su época. Una anécdota interesante es que su método lógico fue reconocido hasta por Quine. Quine le mandó una carta, dicen, yo no he visto esa carta, dicen que Severo Gamarra la tiene, Severo Gamarra, profesor de San Marcos, dicen que la tiene, dicen, aunque bueno, parece una leyenda, ¿no? Todo el mundo habla de eso, pero nadie la ha publicado o la ha visto, ¿no? Claro, Severo Gamarra me dijo que la dichosa carta salió publicada en la revista Times. No sé más de eso, pero bueno. Ferro, ya, lo malo de Ferro, esto también hay que decirlo, es que no le gustaba escribir, o no le gustaba escribir, o no se sentía obligado a escribir, o pensaba, digamos, estoy ya encumbrándolo, que como Sócrates, ¿no? No hace falta escribir, sino hacer obra mediante el lenguaje, hacer obra hablando, conversando. Bueno, él pensaba así, y de hecho no escribió mucho. Todo lo que ven ahí es su obra. Eso es lo único que aparece escrito. Dicen que hay conferencias sobre Wittgenstein que él dio, pero que no están acá. Dicen que lo tiene su esposa actual, que se llama Antonieta Ramírez de Ferro. La misma que no accede, ¿no? Uno le escribe cartas, le escribe correos y no responde, mantiene un silencio sobre el tema de Ferro. ¿Por qué será? No lo sé, pero es un hecho, no habla sobre el tema. Y bueno, esos son algunos de sus trabajos. Ha escrito sobre Husserl, ha escrito sobre Popper, ha escrito sobre Bacon, es que fue profesor de seminario de filosofía moderna también. Eh, Fue un profesor, ¿cómo se dice? Creo, extraordinario, alguien que es o sea, oficialmente, ¿no? Algo así como extraordinario, creo que es el título que le dan a ciertos profesores que cumplen con algunos requisitos. Y bueno, pues Ferro, de hecho, fue una leyenda andante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la obra lógica de Ferro? ¿Cómo contrastar, no? A ver, yo entiendo la relación entre Ferro y Miro Quesada, como ocurre entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Me parece. Me parece que es la analogía más correcta, ¿no? O sea, Ferro fue opacado por el tamaño gigantesco de Miro Quesada, que bueno, también tuvo, obviamente, conexiones con el poder, con la política, viajaba mucho al extranjero. Entonces, cuando la gente decía lógica en el Perú, pensaban en Miro Quesada, ¿no? Ferro también viajó, pero a pocos lugares, a Venezuela, me comenta, ¿no? Era un tipo que se quedaba acá, más que todo. No sé, no le gustaba salir. Entonces, sí, pues, fue un poco opacado, pero sus discípulos fueron los que más absorbieron sus contenidos. Nadie le quita a Miro Quesada el ser el difusor de la lógica, pero el que inició los estudios técnicos en lógica fue Ferro. Fue Ferro, ¿no? Él hizo una contribución a nivel mundial. Miro Quesada, como escuché, si no me equivoco ayer, no es tanto un lógico como sí un pensador muy interesante, por supuesto, pero así lógico, que contribuya con teoremas y algo así. Bueno, hasta donde yo sé y hasta lo que escuché, parece que no. Ahí tienen algunos de sus nombres. Me parece que Luis Piscoya, creo que hubo una relación de colegas, me parece, no sé si fue su alumno. Ahí sí sería bueno investigarlo, ¿no? Creo que fueron colegas, me parece.
Y ahí tienes una lista, ¿no? Diógenes Rosales, que está actualmente en la Católica, Marino Llanos, García Zárate. Ferro es importante porque continúa una tradición lógica. Como ven, el texto de Walter Redmond, de hecho, es un texto pues interesante, que se vincula con la lógica en el Virreinato de Perú. Ferro continuaría esa obra, ¿de acuerdo? Muy bien. Y también el hecho de que Ferro y representa pues los estudios serios en lógica, ¿de acuerdo? Con su propuesta que la vamos a ver ahora, ¿no? En un discurso que él da cuando recibe su título de profesor emérito, ahí está, la palabra es emérito, profesor emérito, Ferro pues habla de la filosofía de forma bien apasionada, al menos en el texto se ve eso, bien sincera, se sincera bastante cuando habla de la filosofía. Cita Heidegger. Bueno, en ese momento Heidegger parece que era un filósofo actual. Eh, Sostiene, ¿no? Citando a Heidegger, que la filosofía hace preguntas, pero no cualquier tipo de preguntas, es un cuestionar básico. También cita Kant cuando se habla de que la filosofía no se enseña, ¿no? Sino se enseña a filosofar. Se muestra a los alumnos lo que a uno le preocupa porque no se acepta. No se acepta porque no hay argumentos que lo fundamenten, no hay, digamos, ese tipo de propuestas. Bien. Entonces, uno tiene que enseñar a filosofar problematizando con los alumnos. En cuanto a su lógica, esta es la frase que más rescato de su tesis doctoral, que justo la tengo acá, ¿no? La tuve que escanear. Escanear solamente la primera hoja, ¿no? Porque realmente es bastante, ¿no? Y es bastante técnico. El texto es un libro muy técnico, ¿sí? El mejor aporte que hoy puede hacerse en nuestro medio de la lógica es ayudar a perfeccionar antes que nada el dominio de sus medios instrumentales y aparato simbólico, para que a la postre, cuando sobrevengan problemas verdaderamente serios que le son propios, aquellos se realicen sobre la base de un saber proveniente del oficio y no de un amasijo de ocurrencias sin sustento. Esa es la idea, ¿no? O sea, debes aprender lógica para que no divagues digamos, de forma caótica. Maneja primero el simbolismo, luego podrás ya, digamos, volar del nido, ¿no? Diríamos así, ¿no? Los procedimientos decisorios. Que en el caso, pues, de Ferro, sí involucra un algoritmo. Ayer se discutía esto y bueno, sí, efectivamente, un algoritmo en tanto un proceso definido de pasos a seguir para llegar a una respuesta, ¿sí? Ferro hizo eso. Ferro estudió varios procedimientos decisorios y propuso el suyo propio. O sea, la importancia de Ferro es que propuso el suyo propio en base a otros y resumiendo pasos, digamos, economizando pasos. Eso para un lógico, para un matemático, eso es bastante importante, ¿no? Resumir pasos, ser más breve, por supuesto que es más beneficioso. Bien. En el caso de Ferro, la idea era poder decidir si estando ante una fórmula, eso no es válida. El llamado método Ferro-Herbrand. Ferro-Herbrand, que consiste pues en un procedimiento decisorio o algoritmo que mediante el establecimiento de diversas reglas permite probar la validez o invalidez de las fórmulas monádicas de primer grado. Esa es su contribución más genial, celebrada, bueno, tuvo un premio nacional, ¿no? Tuvo un premio nacional, ¿sí? Ahora, a nivel mundial, bueno, eso creo que es palabras mayores, ¿eh? Aunque sí, la lógica es, pues, atemporal, ¿no? La lógica es sin espacio, entonces podemos llamarlo así, ¿no? Bueno, el curso de lógica de Ferro. Eh, Nosotros, los más jóvenes, yo tengo 34 años, y seguramente ustedes también van por ahí, hemos leído libros de lógica, al menos, bueno, yo manejo más el español, el inglés lo entiendo algunas palabras, no mucho, pero los libros de lógica en el Perú que hemos visto tienen una estructura muy parecida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen esa estructura parecida? La respuesta es este señor,
Ferro. Ferro tenía un orden de exposición. Yo quise buscar sus sílabos, le pregunté a la señora Marta, ¿no? La señora Marta de filosofía, es la secretaria, siempre tan bondadosa, y me comentó de que se habían quemado, ¿no? Se habían quemado todos los sílabos, y ya pues, no lo encontramos. Bueno, este sílabo lo reconstruí, y es lo que ven acá, ya para ir terminando, ¿no? Nociones básicas, lógica proporcional, lógica cuantificacional de primer grado. Esos son los temas típicos, los pude extraer de la obra de Diógenes Rosales y de Alejandro Chávez Noriega. También él fue su discípulo, él lo reconoce. Ferro trabaja de manera impecable, revisa los textos, revisa el contexto, ¿sí? Se basa en un libro de historia, es irónico, es provocador. Él solamente lee los textos correspondientes a su autor. Incluso, habla el mismo lenguaje, ¿no? Alemán, inglés, latín. Yo tengo por ahí algunos ensayos que escribió Ferro, quiero decir, y él pues cita en alemán, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía unas palabras en alemán que no entendía, le pregunté a un profesor, Martel, Víctor Martel creo que se llama, ¿no? Él me ayudó a traducir algunas palabras que tenía ahí en alemán, ¿no? Ferro citando en alemán, pues yo no tenía problemas, me ayudó y listo, lo pudimos hacer. Entonces, Ferro es muy disciplinado, es muy ordenado, cuando expone es muy provocador, se burla, en serio, ahí es irónico, como Sócrates, y eso pues de repente fue lo que hizo que sus alumnos lo vieran como un tipo pues realmente sorprendente, ¿no? Lo malo es que, como les digo, es que no aparece Ferro. Cuando uno va a la sección de San Marcos y busca los sanmarquinos ilustres, no encuentras a Ferro. Y no entiendes por qué. Bueno, la razón es que no escribió mucho, ¿no? Pero ¿acaso no es ilustre por eso? Eso es injusto. Eso es muy injusto con Ferro. Eso se llama también ingratitud. Ingratitud. Felizmente, hace algunos años se celebraron eventos a favor de Ferro, sobre todo en San Marcos. Yo asistí ahí, fue interesante escuchar a algunos alumnos de Ferro. Finalmente, ya para cerrar, hay una foto familiar de Ferro con su esposa Antonieta Ramírez. Tal vez el alcance de esta investigación llega a provocar tal conciencia de este pensador que podríamos proyectar colegios con su nombre o calles que lleven sus apellidos. Es necesario apuntar que un pueblo que rinde culto a sus intelectuales tiene todavía la esperanza de sobresalir. En cambio, un país que olvida sus lumbreras se puede acostumbrar a la idea de que no existen personas ilustres a las que tomar como guías de su camino. Un pueblo así es un pueblo condenado a la extinción cultural. Y eso nos puede pasar. Nos ha pasado ya muchas veces con varios pensadores que simplemente se quedan ahí. No permitamos que esto ocurra con Ferro. Y bueno, agradezco pues el espacio que se me da. Si hay preguntas, bienvenidos sean. Y con esto pues termino la exposición. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu presentación. Ah, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la presentación de Rafael? Rafael, ¿cómo estás? Te habla Miguel Merma. Hola. A lo mejor podrías hacer una descripción tal vez un poquito más amplia del método decisorio de Ferro. Yo sé que tal vez no tengas una diapositiva, pero podrías explicarnos un poco mejor en qué consiste y qué tipo de fórmulas permite decidir. Claro. En principio, hay que decidir, hay que decir que la propuesta de Ferro apunta a las fórmulas Prenex, las fórmulas Prenex, ¿no? Que son fórmulas que tienen una parte que le podemos llamar la cabecita, ¿no? La cabecita que son los cuantificadores, y bueno, lo demás que es lo que está dentro de la fórmula, y que debe estar en formato de disyunciones o conjunciones acompañadas de sus negaciones.
no se aceptan condicionales, en todo caso eso se puede transformar. Una vez que la fórmula está reducida a esto, lo que se procede es a, evidentemente, otorgar un cierto orden, incluso despejar variables, aplicar algo así como si fueran especificaciones universales o especificaciones existenciales o universales. Es parecido, pero no es igual. Hasta reducirlo a un formato más simple. O sea, de una fórmula que dice, por ejemplo, ¿no? Existe X tal que S de X y P de X, digamos, se puede reducir esto a una fórmula más sencilla, digamos P, ¿no? Aunque claro, lo que he dicho es bastante básico. Y decidir el valor de P es más fácil que el de una fórmula como existe X tal que S de X y P de X. Entonces, efectivamente, ¿no? Es algo complejo. Quien hizo un ejemplo sencillito de esto es Diógenes Rosales, ¿no? Diógenes Rosales en el texto en Arete, Arete creo que es la revista La Católica, en la revista La Católica él pone ejemplos de cómo aplicar el método, ¿sí? Eh, y claro, ¿no? Entonces, fue interesante, ¿no? Definitivamente su propuesta. Lo digo así someramente, ¿no? Ahora bien, efectivamente, yo pienso que, claro, sería más propicio ir a un ejemplo concreto, pero creo que para satisfacer la pregunta, bueno, unos lineamientos básicos, ¿no? Eh, Veo, discúlpame, por el chat, a ver si me puede comunicar el moderador de repente, ¿no? A ver, te hago la pregunta de Ávila Hernández, de Oscar y Ávila Hernández. Ah, dice, si es posible tener una copia digital de la tesis de Ferro. Eso te iba a preguntar yo también, Ujú. porque Ya, es un problema el otro, mira, hace como un mes, qué bueno que tú la tienes ahí, qué bacán, entonces vamos a buscar digitalizarla. Oscar, y te ofrezco que yo y Rafael vamos a arreglárnosla para digitalizarla. Pero, por ejemplo, digitalizar una tesis de San Marcos es muy difícil. Te comento que Walter Redmond, digamos, en coordinación conmigo, envió su solicitud por los procedimientos formales que establece San Marcos para que San Marcos pueda digitalizar su tesis y compartirla virtualmente. Eso lo ha hecho por lo menos hace un mes o un mes y medio y hasta ahora no le responden, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil digitalizar una tesis de San Marcos, lamentablemente. sí, otra pregunta es si es legal hacerlo también, ¿no? No, o sea, es legal cuando es a partir de cierto año, San Marcos tiene el Claro. poder legal de hacerlo, Esto es del 6-6. pero cuando es de antes del año 70, si no me equivoco, el autor tiene que enviar una solicitud. Si el autor está muerto, asumo que los herederos del autor tienen que enviar esa solicitud. Ok, ya. Pero Entonces, Walter claro. Redmond mismo envió su solicitud para que le digitalicen la tesis y sea compartida en línea, pero no ha sucedido. Mm, claro, la ¿Alguna otra burocracia, ¿no? pregunta o comentario para Rafael? Bien, Cifuentes quiere entonces, preguntar algo. Hola, sí, sí, ¿puedo? Cifuentes, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Ya, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. buenos Muchas días. gracias. Quiero realmente apenas comentar de que elogio esa iniciativa de rescatar al maestro, vamos a llamarlo así, maestro Ferro, y comentar además de que sin tratar de contraponerlo con Miro Quesada, Ferro es para mí en particular, ¿no? Y creo para muchos de mi generación de los años 70, 80, eh,
hablar de Ferro es hablar de San Marcos también, de una tradición en San Marcos, de filosofía y de lógica que, que debería también perpetuarse, ¿no? O sea, cuando se quiere rescatar ese personaje Ferro, también junto posiblemente debe ir esa tradición sanmarquina de maestros. Yo me formé en la Universidad Católica, no soy de San Marcos, pero reconozco este hecho, ¿no? Que es un hecho cultural. Entonces, felicito esta iniciativa y en la medida de lo posible yo también quería colaborar futuramente en eso. Yo tengo, como dije ayer, tengo también un ejemplar de la tesis de Ferro, fotocopiada, ¿no? Fotocopiada en los años 80, que fue Diógenes Rosales que me prestó y yo le saqué una copia fotostática y la tengo aquí conmigo. ¿Mm? Entonces, gracias. Bueno, Gracias, Cifuentes. Bien. Entonces, si no hubiera algún otro comentario, pasaríamos a la exposición de Eduardo Fajardo. Eduardo,